Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el invitado es el señor Gonzalo Quintana, politólogo, ex senador de la República. Con él vamos a hablar acerca de la realidad hoy de los partidos políticos y esta desmaterialización de los partidos más convertidos en colectivos electorales y más alejados de las necesidades y de los problemas de la gente. ¿Cómo volver a llenar de contenido político a los partidos y cómo recobrar de esa manera la democracia? Vamos a hablar con el señor Gonzalo Quintana de ese tema. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que nos auspician: Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, El Aire Superior, con el Pacto de Confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Gonzalo Quintana, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, El Aire Superior, con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Gonzalo Quintana. Gonzalo, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer estar acá. Realmente, gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo. Cuéntanos un poco, Gonzalo. Fuiste 10 años senador de la República. Sí, señor. Y posterior a eso, en el año 2007, si mal no recuerdo, presentaste tu renuncia al Partido Liberal Radical Auténtico. Sí. ¿Por qué? Porque ya no me sentía representado ni ética ni intelectualmente, y mucho menos desde el punto de vista de los principios al partido al que me afilié. Para mí era un partido desconocido ya. Coste que hice mucho esfuerzo para ver si por lo menos un sector con un cierto poder, digamos, como para conducir o reconducir cuando haga falta el partido hacia ese liberalismo que hizo que yo me afilié al partido. A pesar de la larga tradición familiar en el partido, yo me hice liberal por convicción, ¿verdad? Entonces, no me sentía bien. Y la gota que colmó el vaso realmente fue que fue el único partido con la palabra liberal en su nombre que no hizo elecciones para elegir su candidato. En una convención se designó a un antiliberal. Eso ya fue demasiado. Ya no pude soportar esa situación. Primero renuncié al directorio, era miembro del directorio, y inmediatamente después porque no había reacción, no había forma. Y yo creo que ese proceso de decadencia en términos de liberalismo no acabó, sigue. Ok. Y muy fuerte. Ok.
Cuando decís se designó a un antiliberal, ¿te estás refiriendo al señor Efraín Alegre? No, el candidato del Partido Liberal fue Fernando Lugo como presidente. Y para el 2008. Sí, fíjate que una de las cosas que me impactó muchísimo y me demostró que realmente no había ningún contenido político en estas decisiones, que eran proyectos personales de cómo acomodarse, proyectos de poder. Y se sometió a un proyecto político antiliberal por el proyecto de poder. Es que Fernando Lugo, el día de la convención del Partido Liberal, que le designó a él como candidato a presidente, él estaba en Montevideo y le dice al periodista de un sitio digital, creo que se llama, un periódico digital que se llamaba El Día, que se llama El Día, le dice: ustedes me pueden preguntar cómo yo puedo estar con como un partido como el Partido Liberal, un partido oligárquico. Y estas son las circunstancias. Vuelve la Asunción, ya aprobada su candidatura, y en el diario La Nación de entonces, se le hace una nota al llegar y dice: los oligarcas están con las fauces abiertas. Es decir, él sabía perfectamente, o él sentía perfectamente, que ese era un pacto de la traición. Él anunciaba que su aliado para las elecciones le iba a tratar de fagocitar. No sé si hay una relación directa, pero el hecho histórico es que participó de su destitución. Correcto. Si en aquella convención donde se decidió que la candidatura iba a ser, en la chapa presidencial, iba a ser encabezar Fernando Lugo y la vicepresidencia le iba a corresponder al Partido Liberal, si aquella convención votaba en contra de aquella alianza, ¿vos no renunciabas? Y posiblemente no. Yo participé de las negociaciones que se hicieron entre un grupo con Efraín Alegre, los Franco y los Aguirre, en las negociaciones con Lugo. Y yo le decía: procurar la alternancia es una prueba muy fuerte para el proceso democrático. Y si esto puede generar esa demostración, esa prueba, yo no me opondría, salvo dos condiciones. Esto lo dije en la casa del finado Hermes Aguirre, que era una reunión donde estaba Lugo, Camacho, etc. Primero, que tiene que ser electo, él tiene que surgir de unas elecciones y tiene que permitirse una competencia. Cualquiera que quiera participar en el proceso de elección de esta concertación, este acuerdo, que lo haga. Y tenemos que dar el máximo de garantía de transparencia, limpieza, etcétera, que sea legítima la candidatura. Esa es una. Y la segunda es que el Partido Liberal tiene que tener su lista propia para el Congreso. Porque yo siempre dije y sigo sosteniendo que el Partido Liberal Radical auténtico hoy, con las ideas del viejo Partido Liberal, del auténtico Partido Liberal, del origen, es lo que el Paraguay necesita para generar una competencia democrática con el Partido Colorado tradicional. Ese partido con ideas, con hombres que, estés de acuerdo o no, contribuyeron muy decididamente, porque esa es la verdad, muy decididamente, a construir el proceso democrático. Es decir, los pilares del proceso democrático, hoy en franca decadencia. Hoy yo no sé si es un proceso democrático hacia la consolidación de la democracia o la democracia plena, como se llama. Tiendo más a pensar que es un proceso de decadencia con recidiva autoritaria, o por el lado de la izquierda radical o por el lado del populismo de la derecha. Y ahí hay un rol de los dos partidos tradicionales que me gustaría que se recupere. Reencauzar, restablecer un proceso democrático. Yo fui convencional
en la constituyente del 91. Y ese era un espíritu que a mí me gustaría rescatar. Yo siempre le digo, estábamos tan contentos de iniciar un proceso que nos alejaba de la dictadura y nos generaba tanta esperanza. Mira, en toda esa época, hasta mediados de mi segundo periodo de senador, yo estaba con un optimismo, una esperanza, unas ganas impresionantes. El único hecho que me lastimó realmente en todo ese periodo fue cuando en la Convención Constituyente se aprobó el artículo que impedía el voto de los paraguayos en el extranjero. Ese para mí hasta hoy me duele en el alma. Porque para mí la Convención del 92, la Constituyente del 92, era el gran puente de plata que necesitaba la nación para reencontrarse, después de tanto sufrimiento, de tanto enfrentamiento. Entonces lo que a mí me lastima hoy es ver que en vez de avanzar hacia ese esfuerzo colectivo de ir construyendo el proceso democrático y concluir en una competencia sana por el gobierno, pero con factores, principios, programas comunes cuando se trata de mejorar el funcionamiento del Estado, se perdió. Okay. Eso me lastima mucho. Entonces, cuando digo recuperar el proceso democrático, me estoy refiriendo a eso. Correcto. Gonzalo, si tuvieses que evaluar como si hubiese sido un profesor evaluando a un alumno para ponerle una calificación, si el Partido Liberal ha estado o no a la altura del desafío que le tocó durante estos 32 años en este proceso de democratización. Como bien dijiste, a partir de 1989 las expectativas eran muy grandes respecto a que este proceso se vaya consolidando a partir del rol protagónico, principalmente de los dos partidos tradicionales. ¿Cómo evaluarías hoy, 32 años después, el rol del Partido Liberal en este proceso de democratización? ¿Estuvo a la altura? No, al principio muy a la altura. Es decir, es muy fácil. Si, estoy seguro que recordarás, si vos ves la constitución del Congreso con Rodríguez y después con Guasmosi, de los dos partidos, y proyectaste hasta hoy, y vas a ver la calidad. Los partidos dejaron de ser partidos políticos. Son estructuras electorales que usan gente que no tiene ningún compromiso con principios, con valores, con ideas, para acceder a un cargo. Y eso es muy peligroso. Eso es lo que... Es decir, al tener ese escenario, lo que tenemos es un partido que dejó... Partidos que dejaron de cumplir con su rol político en un Estado moderno. Lo que hacen los partidos políticos es intermediar entre la demanda de la sociedad y las decisiones políticas que contemplan esta demanda. Correcto. Hoy eso no existe. Hoy existen espacios de pequeños ambiciosos que forman movimientos para acceder al cargo que pretenden. ¿Qué respuestas tienen? Y depende el tipo de escabo de cómo sopla el viento. Exacto. Eso es populismo. Entonces no hay desde los partidos políticos una orientación muy clara del tipo de sociedad que se pretende, según sus propios principios y valores, según su lectura de la realidad, según la visión que tiene de cómo funciona el mundo. Entonces, a mí me cuesta hoy en día decir, mira, los partidos políticos del Paraguay, yo podría quedarme hasta los partidos y después ya que agreguen como quieran, pero no, ¿me entendés lo que te digo? Correcto. Entonces, yo creo que hay una desilusión inicial. 10 años, 12 años después de la constituyente, vuelvo a insistir en la constituyente porque a mí me pareció un hito fundamental. Más que fundamental, fundacional. Gradualmente pasamos a la desilusión. Y la desilusión normalmente se va formando
en esa brecha que hay entre la expectativa y la realización. Es decir, y ese es un riesgo permanente en el mundo de hoy, porque la velocidad de los cambios que se producen en el nivel científico, tecnológico, etcétera, a las estructuras pesadas como los partidos políticos no les permite avanzar con esa misma velocidad. Y cuando se destructura la parte intelectual y la parte científica y no se organizan los partidos para capturar ese conocimiento y transformarla al servicio de la sociedad, esa brecha genera gradualmente mayores desilusiones. Correcto. Y cuando esa desilusión es demasiado permanente, quiero decir que no tiene ni siquiera altibajo, es así una cosa de decepciones permanentes, y por mucho tiempo empieza a instalarse la desesperanza. Y ese es un escenario extremadamente peligroso para lo que amamos la libertad. Correcto. Tierra fértil para modelos autoritarios. Estoy absolutamente de acuerdo contigo respecto a el bajo nivel intelectual de la mayoría de los actuales parlamentarios. ¿Qué políticos te despiertan curiosidad o te parecen interesantes desde el punto de vista intelectual, actualmente, de la actualidad? Dios, me pone en una... La verdad es que los conozco poco. Yo soy de la generación de Tito, de Yoyito, y como te digo, yo les dije a ellos cuando decidí retirarme de la política, quiero conservar el respeto que me merecieron ellos por su lucha en su momento, porque fueron grandes luchadores. No quiero lastimar a nadie tampoco, pero yo le dije a ellos, yo creo que nosotros somos una generación de políticos que fracasamos. Y este discurso que te estoy diciendo ahora, lo hice en el último día en el ejercicio de mi banca de Senado. Me despedí con eso. Fracasamos. Porque lo que yo siento es que no consolidamos el proceso, más bien lo debilitamos. Y somos el inicio de un proceso de decadencia. Entonces, si tengo que hablar con rigor, podría lastimar a la gente. Correcto. Entonces, solamente digo que hay una responsabilidad política que debe incluirnos a todos, porque nos conviene a todos, de detener este proceso de decadencia y tratar de que se eleve el punto de vida de la política para volver a prestigiar al proceso democrático, para evitar el riesgo de que se aborte. ¿Quiénes pueden hacer eso? Y hoy no conozco lo suficiente, porque esta no es solamente una cuestión intelectual. Primero, una cuestión de carácter. ¿Con qué cosas vos te podés comprometer y defender? ¿Y cuál es la virtud más importante que uno tendría que tener? Es la templanza. El temple para que no te desvíen con una tentación de una corruptela acá, con un cargo allá. Creo que hoy en día, más que la virtud de ser un intelectual, cosa que no sé si existe en la política, pues una cosa es el intelectual y el otro el tipo que tiene datos y puede manejar eso, es decir, es inteligente. Okay. Pero ese carácter, eso que vos haces sin que nadie te vea, por tu convicción, tu determinación, tu causa, es la que puede ayudar. A esas personas hay que buscarlas, digamos, correcto, para recomponer. Mira, cuando a mí me vas a tolerar esto repito con alguna frecuencia. En el 2000 por ahí, leí un artículo que me impactó. Se llamaba La viveza entre la inteligencia y la estupidez. Escribió un psicólogo argentino que además era periodista. Tenía una columna. Y decía, inteligencia viene de intelligere. ¿Qué significa? Que es un proceso dinámico, una facultad que tiene el hombre para entender las cosas, procesarlas
Y la característica principal del inteligente es que le busca una salida al problema. Es decir, inteligencia es una dinámica hacia la solución de los problemas. En el otro extremo está el estúpido, que viene de stupere, que significa parálisis. Entonces, eso de estupefacto es momentáneamente estúpido y paralizado ante un problema. Así que él dice, el estúpido no entiende y entonces no puede resolver los problemas. No tiene la dinámica, entonces se paraliza. Y entre el estúpido que se paraliza y el inteligente que tiene una dinámica y comprende el problema, está el vivo. El vivo comparte con la inteligencia en la comprensión del problema y la dinámica correspondiente. Pero comparte con el estúpido su incapacidad de resolver el problema porque ese no es su propósito. El propósito del vivo es sacar provecho del problema. Correcto. Entonces, cuando vos tenés a un estúpido o a los vivos gobernando un país, los problemas no se resuelven. Y cada problema no resuelto es como un ladrillo, una piedra con el que se construye un muro en contra del cual se va a estrellar la sociedad. Y decía este señor al final, no hay nada más peligroso que un estúpido armado. Entonces, la falta de respuestas, de solución a los problemas no se pagan solamente con pobreza, se paga con violencia. Entonces, ¿dónde está para mí el desafío? En la modernización del Estado, en la institucionalización de la... ¿Para qué? Para generar confianza. Porque sin confianza, la inversión es imposible. Es decir, me explicaba tu audiencia, para irme a una definición simple que a lo mejor coincidimos. ¿Qué es lo que es la inversión? La inversión básicamente es un riesgo que asumo hoy porque quiero ganar plata mañana. La inversión no existe sin riesgo. Entonces todo eso que se quieren asegurar de la protección política del Estado no es inversionista. Ese es un pícaro. Entonces pongo mi talento, mi dedicación, etcétera, mi esfuerzo, porque quiero ganar dinero en el futuro. Si la institucionalidad de un país no me permite tener la seguridad que cuando yo voy a retornar con eso que motiva mi riesgo, no lo voy a hacer. Porque el riesgo empresario es demasiado grande. Y en el mundo quieren ese mismo capital, mi capital que estoy dispuesto a invertir acá, lo puedo invertir en otro lado. Donde tenga mejor institucionalidad. Creo que nosotros somos de alguna manera un país, no sé cómo decirlo. Estoy harto de todo lo que te dicen, país bendecido, o estás bendecido, qué sé yo, ¿por qué yo le metí a ñandellaran todas estas cosas? Entonces, yo diría que está en nuestras manos, eso es lo que quiero decir. Generar mejores oportunidades para las generaciones futuras. Al respecto, Gonzalo, permíteme, voy a tomar 3 cosas que dijiste. Bueno. Hablaste de detener el deterioro. Hablaste de una condición sine qua non para pensar en un futuro y tiene que ver con la institucionalización. Sí. Sin inversiones no hay laburo. Y hablaste de está en nuestras manos. Sí. 3 cosas que mencionaste. ¿Y por qué te menciono esto? Porque cuando hablas de institucionalización o cuando hablas de detener el deterioro, quien nos está viendo puede pensar, sí, cierto, eso es lo que tienen que hacer los políticos. No. Exacto, pero vos alguna vez dijiste, yo lo leí en una columna tuya, que si no tenemos calidad ciudadana, no podemos esperar calidad de la política. Sí. ¿Somos buenos ciudadanos los paraguayos? Mira, esa es una pregunta que puede tener varias respuestas. Y no es que quiera sacarle la cola a la jeringa. A mí yo creo que lo que somos es una sociedad mansa,
que se le manosea y te da bronca, como dicen los curepas, para que no reaccionas. ¿Por qué tanta pasividad? Pues llega un momento, esto lo escribió Fernando Levi Rufinelli alguna vez en el diario El Enano, y decía, cuidado con la rebelión de los mansos, porque ese perro manso que acepta que le patees, que un maltrato, cuando se ve acorralado te muerde, aunque sea su dueño. Entonces él decía, cuidado, no lleguemos al punto de esa reacción. Y ahí es donde hay una advertencia. Obviamente la calidad de la democracia depende en gran medida de la calidad de la ciudadanía. Y nosotros, en este proceso, en la época de Stroessner, nosotros teníamos una materia que se llamaba instrucción cívica y moral. Impresionante es cómo de la democracia desapareció esa materia. Es decir, ¿qué decía la Constitución? ¿Cuáles son los derechos básicos? Esa inmoral era básicamente no una moral necesariamente religiosa, sino que más bien era ética. Okay. Entonces, el sistema educativo desapareció. Entonces, ¿cómo? ¿Quién conduce? ¿Quién ilumina? ¿Quién orienta esa formación ciudadana? Y yo siempre repetí esto, la cadena de oro de Napoleón. Napoleón decía, un buen gobernante designa buenos maestros. Buenos maestros hacen buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos eligen buenos gobernantes que designan buenos maestros que hacen buenos. La cadena de oro. Ese es el ciclo y la evolución de una sociedad hacia una democracia plena. Entonces, ese es un elemento. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo? Y ahí te quedé suicidado. Porque son generaciones que tenemos que recuperar hacia la ética. Acordate que Monseñor Rolón decía, ¿cuál era esa frase tan? Tenemos que recuperar el tejido moral de la nación. Y dicen, bueno, sí, pero hoy la sexualidad, no se trata de eso. Hay éticas que se promueven y hay una contraética que trata de anularla. Cuando yo impido el trabajo tuyo con manifestaciones, con clausura de tierra, lo que estoy haciendo es despreciando tu esfuerzo. El paraguayo se caracteriza siempre por respetar el esfuerzo ajeno. Ojo con eso. Okay. Estamos perdiendo. Entonces, yo diría, necesitamos un guinche. Este proceso lleva unas décadas, unos años, para no lastimar a nadie. Necesitamos un guinche que nos saque de esta situación que no es buena. La sociedad está acá, necesitamos un guinche. ¿Puede hacer esto la clase política? No puede hacer. Tiene que haber un acuerdo. Si querés llamarle, ¿cómo es que se llama ese acuerdo público-privado? APP, no sé qué cosa que hablan tanto. Bueno, lo que yo digo, tiene que haber una élite que tenga una idea clara del diagnóstico y una idea clara hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y qué etapas tenemos. Entonces yo puedo estirar a la sociedad con medidas que están como una especie de terapia intensiva y después terapia intermedia. Pero la recuperación plena, esta distancia entre este y este guinche, no se va a lograr si esta sociedad no va acompañando, porque si no se quiebra en el medio. Okay. Es insostenible una cuestión que no está acompañada por la ciudadanía. Puedo estar acá y me puedo ilusionar. Le pasó a Brasil en la época de Geisel. Se quebró en el medio porque la aceleración hacia la económica era demasiado rápido y no le acompañó la sociedad y se rompió en el medio. Correcto. Entonces hay tareas para todos. Podemos reencauzar, por eso te hablo, reencauzar el proceso democrático, y cuando hablamos de proceso estamos hablando de pasos en el tiempo, sí. No de pum, correcto. ¿Entendés lo que te quiero decir? Correcto, proceso. Correcto. Okay. Tenemos que diseñar ese proceso de vuelta.
Ok. Me quedo con este tema de la cadena de oro de Napoleón. Sí. Y te quiero preguntar si el diagnóstico hoy respecto a la calidad de nuestros docentes no es positivo, respecto a la calidad de nuestros maestros. Ahora, hoy, a partir de la tecnología, podemos acceder a una cantidad increíble de información, en formato texto, en formato audio, en formato video. ¿Te parece que esto puede ayudarnos a que las próximas generaciones de maestros sean significativamente mejores que nuestro nivel actual de maestros? Mira, yo creo que dos cosas antes de que nada, pues. Para mí, lo que está ocurriendo es un desperdicio inaceptable de oportunidades. La tecnología, los métodos de enseñanza que existe hoy, castigan severamente a las generaciones que vienen. Hay países donde la reforma educativa consistió en hacer accesible al más encumbrado, al más rico como al más pobre a la tecnología para hacer información. Una de ellas consistió en poner, tampoco regalaron, celulares a $5, pagadero al año que quiera. Y al celular le agregaron el programa de Khan Academy, que es un programa gratuito, al que accede los hijos del príncipe Carlos como al hijo de un campesino con pocas posibilidades de educarla. O sea, lo que significa la oportunidad para un chico que no tiene dinero para nada, ni para el pasaje, que a lo mejor come una vez, que pueda acceder. Eso no se llama oportunidad. Así mismo. Entonces, sabemos que se puede hacer, sabemos. No es un problema porque hoy en día ya no es un problema de inteligencia, de creatividad, de inventivo, es de observación. ¿No? Okay. Y ahí viene la dictadura, la caquistocracia, la dictadura de la mediocridad. Correcto. El mediocre no va a permitir que se sobresalga o que se salga de la mediocridad porque él pierde. Entonces lo que hay que evaluar, y a mí me gustó algo que dijiste, yo siempre digo, de ese ciudadano común. Yo hablo de la cotidianidad de la gente. Hay cosas muy simples, desde conseguir un documento de identidad hasta desarrollar una microempresa. Okay. Que lo que tenemos que hacer es bajarnos al nivel de la cotidianidad y facilitarle las cosas a la gente. Okay. Esa es la gran tarea, una de las grandes tareas. Correcto. Permíteme cambiar un poco de tema. Te quiero preguntar, Gonzalo, lo siguiente. Tenemos un problema que tiene que ver con las invasiones a la propiedad privada. ¿Cuánto por ciento de ese problema es la consecuencia de una problemática social real? Marginalidad, exclusión. ¿Y cuánto por ciento es como consecuencia de una agitación política? Yo creo que las invasiones organizadas son 100% políticas. No es esa invasión ocasional, individual, que bueno, viene, porque hay una cosa que es sorprendente. No es sorprendente, es llamativa. Porque no es sorprendente porque corresponde a un plan. Si yo me voy por la ruta y veo que una persona empieza a instalarse en la franja de dominio, es una invasión de una propiedad pública. Así como una invasión la plaza, se invade. El invasor sabe que no es suyo. Y al saber que eso no es suyo, es un invasor en términos de propiedad inmobiliaria. Si fuese otro bien no inmobiliario, sería robo. Entonces, eso es problema social. Pero cuando yo invado organizadamente, con logística, masivamente, con mucha gente, esa es una organización o delictiva, con fines económicos, o ideológicas con el fin de destruir no la propiedad privada solamente, sino la producción privada.
Para destruir la producción privada, no solamente la invasión es una herramienta que usan. Hay muchas. Puede ser sistema impositivo, regulaciones arbitrarias, irracionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo, si me fijo lo que está haciendo el socialismo del siglo XXI, yo le llamo castrochavismo. Porque Castro es el ideólogo y Chávez es el implementador. Y sigue ese plan que tiene 6 ejes estratégicos. Ok, ¿cuáles son? Primero, control de la energía. 6 controles estratégicos. Vamos a ver si me acuerdo, pues está jugando con la memoria de una persona. Primero es el control de la energía, porque es factor clave para el desarrollo. Petróleo, etcétera, etcétera. Gas. Segundo, el control de la coca. Y ese no es Atlantic Industries, ese no se sustituye esa coca con un Mirinda. Bueno, Tercero, el tercer nivel es el control de la producción privada. Correcto. Y eso es no solamente la producción primaria, sino que en general todo. Controlar la banca, controlar las industrias de distintas naturalezas. Lo que quieren es que la producción esté a cargo del Estado y en consecuencia toda la economía. Que plantar, que exportar. Invita a la Argentina. ¿No quieren? Vos que te hiciste un negocio con el afán de exportar carne, yo te amo. ¿Y por qué? No. Entonces, ese tercer punto es gravísimo. 4, el control de las telecomunicaciones. Y ellos sí tienen sistemas tradicionales y no tradicionales de controlar y de filtrar la información. Ellos normalmente usan radios comunitarias, eso es lo más generalizado, y distintas formas de comunicación a través de las redes o no tradicionales como canciones, representaciones teatrales, etcétera, etcétera. El quinto es el tema geopolítico. Y eso se nota casi diariamente, digamos, porque esta organización en contra del ALCA, del ALBA, de esto, contra... Esa es una línea permanente. Y eso quiero hacer, antes me olvide. Este es un plan que es atemporal. Ellos van a evolucionar ahora, después, mañana, cuando ya no estemos sobre la tierra, ellos van a seguir. La clave es que ellos tengan dirigentes que sostengan el plan en el tiempo. No importa con qué gobierno. Y el último, el sexto, es el gobierno de Venezuela. Ese es el control estratégico. Por eso es que ayer creo que Frente Iguazú dijo, Frente Iguazú en el Paraguay, que es la representante del socialismo, del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI en Paraguay, se niega rotundamente a condenar la dictadura de Maduro. Ellos van a estar, hay que sostener Venezuela. Por motivos ideológicos, yo no, pero también por motivos financieros. Y ahí es donde los partidos políticos tendrían que fijarse, porque está prohibido la asistencia financiera para partidos políticos del Paraguay. Y esto es muy claro. Y antes, ahora tengo que observar con mayor detenimiento, pero voy a hablar de impresiones a partir de información que podría ser insuficiente ahora. Pero no era solamente Venezuela. Venezuela era el vehículo de instalación de Irán, China y Rusia en el continente. Por eso el enfrentamiento sino-ruso con los Estados Unidos es muy fuerte hoy en día. ¿Y por dónde venían? Este es un dato que puedes tomarlo como positivo. Ese vínculo venía a través de España, a través de ciudadanos. Y un actor en América Latina importante fue Zapatero, porque la plata venía para ahí una vez que la industria petrolera venezolana fue hermosa. Entonces, ¿por qué te digo hay noticias positivas? Y porque Iglesias le destrozaron en Madrid y se retiró de la vida política. Exactamente. Entonces,
Iglesias es el representante, Sí. es un dirigente español muy Que perdió hace 2 meses atrás. exacto. Entonces, da la impresión que con la crisis económica tremenda que hay en Venezuela, la moderación en el apoyo de Irán, China y Rusia por intervención del nuevo gobierno de los Estados Unidos, parecería que este plan vaya a tener algunas dificultades financieras. Ok. Entonces, lo que hay que advertir es que cuando menos plata viene de allá, mayor plata de nuestro presupuesto general de gasto van a pretender estos tipos. Correcto. Y ahí hay que ponerse duro. Ok. Ni un peso. Ok. Ni con invasión, sin invasión, ni con plan de agricultura familiar, ni vivienda, nada. Porque esto es plata para financiar la política. Correcto. Gonzalo, se percibe en este momento que hay gente desilusionada con la democracia porque la asocian con un capitalismo de acumulación egoísta y la de desigualdad, alta desigualdad, etcétera. Es decir, tierra fértil para que puedan trabajar ahí el adoctrinamiento de estos modelos populistas. Te pregunto si pensás que esto es un riesgo de que de a poco vayamos generando una izquierdización de nuestra sociedad, es decir, que estos modelos populistas cada vez tengan más adherentes. Sí, el riesgo es enorme. Yo lo que no veo, viste que en estrategia se habla de amenazas, de riesgos y de peligro. Amenaza quiere decir una cosa que puede ocurrirte y se percibe y puede afectar. Ok, amenaza, sí. El riesgo es definir cómo te va a lastimar. Es decir, si se concreta la amenaza, ¿cuál es el riesgo? Y si se produce el riesgo, ¿cuál es el peligro? El peligro puede ser que me maten o que pierda la libertad. Okay. Por ejemplo. Entonces, el riesgo es que perdamos el sistema institucional. Esta gente desprecia la libertad y desprecia la democracia. Para mí es una amenaza al Estado. Ellos no compiten con las reglas de la democracia, ellos compiten con la democracia. No quieren eso. Hay declaraciones expresas, modelos versus modelos. El modelo republicano, democrático, nacido en la Revolución Francesa, y nacida en 1996 con la teoría del socialismo del siglo XXI. Okay. Son dos modelos. Entonces, la cotidianidad de la gente es un riesgo. Porque puede llegar un momento en que dice esto, y yo coincido contigo, si nosotros no recuperamos el proceso democrático, se va a desprestigiar el proceso democrático. Y así pea la democracia. Entonces, ahí es donde el rol político es importante. No es un problema del capitalismo. Hay dos mercados. El mercado económico y el mercado político. En el mercado económico, la motivación de los que operan en el mercado económico es el lucro. Es legítimo. Yo trabajo, me dedico, me arriesgo porque quiero ganar plata. Es absolutamente legítimo. En el mercado político, la motivación no es el dinero, la motivación es el poder. Entonces, como yo necesito poder, opero en el mercado económico para sacar el dinero para tener poder. Correcto. Debilito esto para fortalecer yo. ¿Qué pasa en una sociedad que funciona? En el mercado económico, la competencia beneficia al consumidor. Ya no soy el ciudadano, soy el consumidor. Acá no hay consumidor, acá hay ciudadanos, porque el voto es el que le da poder. Entonces, ¿yo dónde voy a generar los avances tecnológicos, científicos? ¿Dónde voy a hacer la investigación? ¿Dónde voy a competir para tener mayor calidad y mejores precios? En el mercado económico. Entonces, como mi motivación es ganar dinero, si mi emprendimiento no funciona, cierro. Correcto. En el mercado político es al revés.
se duplica o triplica. Te vienen y te dicen, no, fracasó este emprendimiento porque nos faltó plata, dame más. ¿De dónde va a salir? De acá. Entonces, todo el sistema económico se debilita. Correcto. Gonzalo. Entonces, el acceso a este mercado económico, que es la oferta y la demanda, es lo que hay que promocionar de la gente, porque le beneficia en su cotidianidad. Si yo tengo una empanada a 3.000 acá, y una de 2.000 acá, y una un poquito más chica a 1.000, yo digo que voy a comer. Exacto. Si no ocurre en esa actividad en el mercado, y voy a tomar la empanada como ejemplo. Este va a ser, te habla de Giovanna, ¿y por qué? Bueno, hay 8. Anulaste su libertad de elegir. ¿Quién es un inversionista? Horacio Cartes, o no sé, o ¿cómo se llama? Ecopetrol, o los menonitas del Chaco. Y sí, si es que arriesgan su capital a través de una empresa. Si no arriesgan, no es inversionista, por más plata que tengan. ¿Y qué me decís de la vendedora del mercado o de la que hace empanadas? Esa señora, al día anterior posiblemente compra la harina, compra la carne molida y le pone a la madrugada su talento, su esfuerzo, su trabajo, para que eso que vale como insumo tanto se transforme en un producto que es la empanada que le permite ganar dinero. ¿Cuál es su expectativa? Que a eso de las 9 de la mañana salga y venda para Terererupa. Entonces, entre esto que puso su dinero para comprar los insumos y el precio de su empanada, es lo que le motivó y ganó dinero. Exacto. Legítimo, trabajó, estuvo así. ¿Qué pasa si llueve y los albañiles no vienen a trabajar? Cero ingreso. Chau. Entonces, ella asume el riesgo de perder. Usted empanada o yapoa, inversionista. El asunto es la distancia que existe en el volumen. Exacto. Y hay empanadas que empezaron vendiendo, yo conozco, 50 o 100 empanadas. Hoy día venden 5.000. Okay. Entonces, sobre la ruta en San Pedro. Sí. Y de esas 5.000 empanadas, yo sé que esa persona tiene un hospedaje, tiene una ferretería, todo en base a la empanada. Porque alguien se ocupó de quedarse, le gustaba la empanada, el pojé. Y le dijo, te voy a ayudar, y empezó a producir en serie. Esa es una señora de 100 empanadas por día a 5.000. A 5.000. Gonzalo, uno de los pilares de la democracia es el debate, y eso exige tolerancia. La pregunta es si vale la tolerancia con los intolerables. Porque si hay alguien que está queriendo jugar el juego para después asumir el poder y convertirse en el poder autoritario o totalitarista, ¿vale que yo sea tolerante con el intolerante? Mira, me encanta esa pregunta porque ese es un tema que me ocupa bastante. El debate no se puede hacer sin honestidad intelectual. Para el debate, la tolerancia es igual a honestidad intelectual. Yo no puedo tolerar en un debate un tipo que me toma del pelo, que falsea la verdad, etc. ¿Cómo voy a debatir? Imposible. O debatir una cuestión de fe. Eso no se discute, es creencia. Okay. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para elevar una discusión a nivel de debate es la honestidad intelectual de los que intervienen en ese momento. Okay. Es decir, estas son mis razones, estas son las tuyas, y empieza a decir, ¿a qué te lleva el debate? El debate tiene una relación simbiótica. Yo aprendí de vos o aprendiste de mí, y mi honestidad intelectual me lleva a decir, este argumento tuyo no lo contemplé, y lo voy a considerar. Tolerancia. Hay dos virtudes que son para mí extremadamente exigentes. Porque apenas te desvías, se convierte en vicio. En vez de virtud, es vicio. Por ejemplo, sinceridad.
¿Cuál es la virtud de la sinceridad? O la humildad y la tolerancia, los tres. Ok. Si yo soy humilde y considero que la humildad es una virtud, chao, perdí la humildad, porque me estoy atribuyendo una virtud. Es jodida la humildad. La tolerancia. Si yo tolero el vicio y no trato de corregir, mi tolerancia al vicio fomenta el vicio, no la virtud. Lo perdí. El otro te dije la sinceridad. La sinceridad es una virtud que tiene que construir relaciones humanas positivas, simbióticas. Si yo todos los días digo, qué feo que eso será, ¿por qué me decís eso? Y pues soy sincero. Es que no puede ser nada más estúpido. La sinceridad lo que tiene como valor es que puedas construir una cosa que axiológicamente está por encima y lo contiene, que es la confianza. Pero es para construir relaciones positivas. Si yo soy sincero y destruyo relaciones, si yo soy tolerante y fomento el vicio, y si yo digo la sinceridad y me destruyo las relaciones, ¿de qué virtud me estás hablando? Déjate de ser discursos que son tramposos de entrada. Entonces yo no tolero al mediocre, le diría, esto me decía mi papá, de tabuino romboeta. Ahora en botabuino ya llegan de vivir. Es decir, si vos no querés aprender, no me hagas perder tiempo. Ahora, si querés aprender y no estás bien informado o ignorar cosas, vamos a aprender. Entonces, todo el proceso, a ver un poco para no ser tan duro. Si tolerancia significa aceptar que pueden haber ideas distintas, ok, es una virtud. Pero pasar de esas ideas distintas a debatirlas le va a exigir más al tipo que me dio la idea porque me tiene que decir por qué su idea es mejor. Ok, Gonzalo, tengo que hacer una pausa y te hago una pregunta y me la respondes a la vuelta de la pausa. Con mucho gusto. Apelando a tu olfato de político veterano, ¿cómo ves las elecciones internas en los partidos 2022 y cuál es tu escenario, el que prevés para las elecciones nacionales del 2023? Vamos a hacer una pausa. Antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos aquí en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Gonzalo Quintana. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Seguimos con el señor Gonzalo Quintana. Gonzalo, quedó pendiente el tema de tus pronósticos 2022 internas, 2023 nacionales. Yo creo que el Partido Colorado tiene un desafío. Creo que cada movimiento grande tiene sus candidatos inspectores. Supongo que eso va a ser se van a ir decidiendo de acuerdo a, yo digo, en el Paraguay no se necesita políticos, necesita contadores, pues normalmente lo que termina decidiendo son las encuestas, entonces tiene que saber sumar y restar. No creo que ninguna candidatura esté ni en ninguno de los partidos, salvo los que puedan negociar la izquierda, que sí tiene ideas políticas y programas políticos muy definidos, muy claros.
nada represente una idea política o una idea de la sociedad. Van a ser construcciones de mayorías. ¿Cómo construyo la mayor cantidad de votos? No qué causas voy a enarbolar y defender. Yo veo así el escenario en los próximos meses. ¿Quién te parece que podría ser candidato de cada uno de los partidos? Y mira, tengo hipótesis. Yo creo que la izquierda va a buscar, no tiene un candidato sumamente representativo como fue Lugo. No, la parte dura de la no tiene. Entonces posiblemente vayan a buscar algún político de izquierda moderada que pueden tener afuera de los partidos, pueden estar inclusive en el gobierno hoy en día. El Partido Liberal tiene sus candidatos, sus aspiraciones, Víctor Ciro y compañía, en esa ala muy zurda. Sí. Y no sé si va a aparecer alguno que represente, se comenta, vos sabés, algún empresario que puede tomar la chapa del Partido Liberal. Harrison, sí. Señor Harrison. Hoy en día me cuesta definir la existencia de un proyecto político atrás de las candidaturas que aparecen. Esa es la característica de hoy, para mí. Gustazo conversar contigo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a vos, gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.